Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy le damos la bienvenida al canal al artista Marco Antonio Muñiz, interpretando un bolero maravilloso que se llama Perdón. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Bueno chicos, han sido muchísimas las ocasiones en que me han pedido a Marco Antonio Muñiz, el lujo de México. Así que primero nos vamos a poner en contexto y vamos a averiguar quién es Marco Antonio Muñiz. Marco Antonio Muñiz Vega, Guadalajara, 3 de marzo de 1933, apodado el embajador del romanticismo y el lujo de México. Es un cantante y actor mexicano principalmente de boleros. Pertenece a los grandes intérpretes latinoamericanos de todos los tiempos. Su voz es de una tesitura de barítono, la cual llega a unas notas graves poderosas. Su registro va desde un sol 2, que es este que está aquí, hasta un mi 4, que es este que está aquí. Esa es su tesitura, ¿no? Por eso es un barítono. Bueno chicos, deseo escuchar ya mismo a esa tesitura de barítono y ver qué tal suena un bolero en la voz de Marco Antonio Muñiz. ¡Vamos allá! Perdón, vida de mi vida. Efectivamente, tiene un tono de voz súper brillante, de estos tonos así muy penetrantes, y una voz grave muy profunda, efectivamente. Sí tiene toda la pinta de tener esta tesitura de barítono, ¿no? Es profunda y está bien cerradita, es un cierre cordal muy completo, muy bonito. Perdón, si es que te he faltado. Además tiene un vibrato muy particular, es muy rápido, la verdad, es un vibrato bastante diferente a todos los vibratos que he escuchado hasta ahora cantando bolero, ¿no? Es un vibrato, este es mucho más marcadito, más como cortadito, ¿no? Es como si fuera más de un trabajo de diafragma y laringe, más de laringe, ¿no? Se escucha como diferente. Perdón, cariñito amado, ángel adorado, dame tu perdón. Me encanta cuando se quedan en las consonantes. Dame tu perdón. Se queda y el sonido sale a través de la nariz. Me encanta cuando hacen este tipo de efectos vocales que ahora tanto no se utiliza, pero en ese entonces, especialmente para cantar boleros, como por ejemplo la escala descendente, vibrada siempre, también se utilizaba muchísimo. Una voz muy varonil, muy bonita, pero sí siento que es varonil, es muy bonita, tiene una buena tesitura, pero es como una forma muy natural de cantar, ¿no? No siento como una voz tan de repente impostada, sino como un canto muy natural y muy agradable. Habrá quien se pare, de tu amor el mío. El coro ya está haciendo armonías, por momento va al unísono, pero en este caso ya está haciendo un juego de voces, ¿no? Me encantan todas esas guitarras, suena todo muy bonito, chicos, muy bonito. Si adorarte ansío, es que el amor mío vive tu perdón. Perdón. Es una frecuencia de vibrato tremendamente rápida. Tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Con todo el corazón. Incluso está fraseando la canción diferente, o sea, tiene su propia manera
Inclusive, mira lo que les voy a decir, tiene como una especie de manera tanguera inclusive, ¿eh? Le siento a Marco Antonio Muñiz para a la hora de frasear y de jugar al contrapunto con las guitarras y con el coro. Es una cosa muy de tango esta forma de interpretar y de jugar con los tiempos, ¿no? Me ha gustado mucho esta manera. Va como jugando en la entrada, ¿no? En entrar un tiempo más tarde, ¿no? Y va así, va como contestando al coro también. Que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Madre del amor hermoso, pero qué manera de cantarlo. Completamente diferente a todo lo que he escuchado hasta el momento de cantantes de bolero. Por eso pienso que es como mucho más tanguero más que bolero, ¿no? Está muy en contrapunto, va jugando mucho con los tiempos y además que lo está haciendo de una forma muy difícil, ¿no? También como un poquito recitado, también juega con las notas vibradas, muchas notas vibradas, todas juntas. Vamos, me ha sorprendido muchísimo Marco Antonio Muñiz. Sí, tú sabes que te quiero, que tú eres mi esperanza. Ven, la dicha que se alcanza. La dicha que se alcanza. ¿Se dan cuenta cómo vibra todo? Es como una calidad ópera por el tema de estar vibrando nota por nota, todas juntitas, ¿no? Tiene una voz preciosa Marco Antonio Muñiz. Primero, la dicción, se le entiende absolutamente todo lo que está diciendo. Juega con los tiempos como quiere, hace lo que quiere con sus tiempos. Sin irse de la línea melódica principal, ¿no? Va jugando, pero va respetando el tiempo de la canción. Cuánto ama mi pobre corazón. Ojo que hay alguien del coro que le hizo, él se queda en el re, mi pobre corazón. Y hay alguien del coro que le sube a un sol, ¿eh? Y hacen este acorde. Mi pobre corazón. Él se queda así, primero lo hace por lo bajito y luego va increciendo el volumen hasta sobrepasar al coro y ahí se ve bien ese re 4 que está haciendo en este momento. Chicos, ¿qué les puedo decir? Que me ha parecido una auténtica maravilla la voz de Marco Antonio Muñiz. Estoy encantada de que me lo hayan pedido. Muchas gracias, chicos, por recomendármelo, porque verdaderamente es un lujo de voz. Es un lujo de voz. Voy a investigar más de Marco Antonio Muñiz porque esta forma tan peculiar de cantar el bolero es la primera vez que la escucho. Así que voy a seguir investigando. Ya saben que si quieren más Marco Antonio Muñiz o alguna canción en especial, pues me lo dejan aquí en los comentarios que yo reaccionaré encantadísima. Chicos, les voy a mandar un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Mua!